Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Casa Danella. Hoy va a ser un video distinto, va a ser un video reflexivo, donde te voy a ir contando 5 cosas que aprendí en estos 15 años en donde estuve haciendo un trabajo interno. Así que armate un mate y nos vemos. Hace más de 15 años que hago terapia, empecé a eso alrededor de los 18 y empecé por una necesidad de escucharme y ser escuchada. Necesitaba un entorno donde yo poder expresarme y poder entender y comprender qué eran esas cosas que me estaban pasando y que no sabía qué eran. Y la terapia fue algo muy rutinario, era bueno, yo tenía una sesión una vez a la semana e iba y nada más. Y a medida que fue pasando el tiempo me empecé a dar cuenta que no era tan rutina, sino que me estaba haciendo bien, que me gustaba poder tener una hora en la semana donde yo me escuche, en donde esté acompañado de un otro, de una otra, que me haga de espejo, me muestre cosas que yo no escuchaba o que yo no veía. Y ahí empezó sin querer este proceso introspectivo y este proceso de trabajo interno de estar constantemente analizándome y intentando de entenderme por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago, y empezar a meterme, como a mí me gusta, meterme en el barro, a mí me gusta decirlo así, meterme en el barro, meterme en mis incomodidades, en mi oscuridad y intentar de entender qué es eso que me está molestando. En general es incómodo, no te voy a mentir, es muy incómodo. Nos hace meternos en lugares donde no queremos. A veces es lindo y a veces no tanto, pero es necesario meterse ahí. Yo tenía muchas ganas de no seguir repitiendo un montón de cosas que estaba haciendo, un montón de procesos, de pensamientos, de actitudes, de pensamientos que yo no quería seguir repitiendo. Y no entendía cómo podía hacer para cambiarlo, no entendía por qué me pasaban. Entonces empecé este proceso. Y después de tanto tiempo y haberme dado cuenta que la Belén de 18 años es muy distinta a la Belén de ahora, con casi 34, pero va más allá del tiempo que haya pasado, sino del proceso que fui laburando en mí. Hoy me conozco mucho más, hoy puedo saber cuáles son mis subidas, mis bajadas, hoy puedo saber de qué manera, qué cosas necesito en el momento que necesito. Y acá tengo mi cuaderno, el cuaderno que uso es un cuaderno negro que uso para escribir, uso para tomar anotaciones y cosas que se me van ocurriendo en la cabeza, lecturas de registros me las anoto acá, cosas que me va pasando o que se me van cayendo las fichas me las anoto acá. Y una de las cosas que estuve viendo o una de las cosas que estuve anotando fueron estas 5 cosas que aprendí de haber hecho este trabajo interno. El primer punto es la escucha activa. Lo primero y más importante es lo que me pasa a mí, no creerme lo que piensen los demás. Muchas veces el otro nos va a decir cosas desde su lugar, a veces con mala intención, a veces con buena intención. A veces incluso nosotros mismos vamos a decir algo como para poder seguir apoyando esa idea, pero no es real. No es lo que realmente nos está pasando a nosotros. Y es difícil porque muchas veces accionamos desde ese lugar, accionamos desde lo que los demás piensan de nosotros o lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, porque bueno, no, tengo tanta edad, estoy viviendo en tal lugar y todo ese checklist mental que tenemos. Y a veces accionamos desde ese lugar y no escuchamos lo que nuestro cuerpo realmente nos está diciendo, que muchas veces es completamente lo contrario a lo que estamos haciendo. Entonces esta escucha activa, en donde ser consciente y coherente con lo que nosotros sentimos y con lo que nosotros hacemos.
desde ese lugar empezar a tomar las acciones y tomar las decisiones desde mi lugar, desde escucharme a mí primero. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero a medida que uno va practicando y a medida que apaga los oídos por un instante y no se concentra en el entorno, en el exterior, y empezamos a conectarnos con nosotros mismos, empieza a generar esa práctica. Un recurso que a mí me sirve mucho es escribir, en donde simplemente pongo la lapicera y dejo que la mano escriba, dejo que la mano hable y me diga qué es lo que necesito escuchar o qué es lo que necesito leer. Segundo punto, no controlar. Tema que a mí me cuesta mucho. Yo no puedo controlar lo que vaya a pasar. Por más que yo planifique, organice, intencione, ritualice o lo que sea, yo no puedo controlar a la perfección todo lo que va a pasar. Tengo que poder soltarme, tengo que poder estar confiada y libre en que las acciones que yo haga, siempre y cuando sean desde mi lugar, desde un lugar de conexión conmigo, desde un lugar real, yo no puedo controlar lo que va a suceder. Y otra cosa muy importante en esto de controlar es que no puedo controlar al otro. No puedo controlar lo que piensa, lo que hace, lo que dice. El otro es el otro. Y también es difícil, porque muchas veces queremos que un otro nos diga algo, haga algo con nosotros, se relacione con nosotros de alguna forma, y el otro no lo hace de esa forma. Y es difícil, y a veces es duro, a veces es triste, a veces es frustrante. Pero yo no puedo controlar las acciones de los demás. Solamente puedo controlar, entre comillas, lo que me pasa a mí. Y lo digo entre comillas porque no puedo controlar a la perfección como yo, que soy un fan de controlar todo. No puedo controlar y hacerlo todo a la perfección. La vida no es una receta de cocina en donde yo hago todos los pasos y me sale la torta. Hay un montón de cosas, un montón de variables que nosotros no podemos controlar y eso hace que sea divertido, eso es lo que hace que sea sorprendente. Entonces yo no puedo controlar al otro, no puedo controlar la situación. Yo simplemente lo que hago es hacer las cosas desde mi lugar y después soltar y dejar que el universo me sorprenda. Tercer punto, aceptar la sombra. Todo muy lindo con el trabajo interno y toda la cosa, qué sé yo, pero acá no es todo terraza. Hay que meterse al sótano. Hay que desempolvar un poco ahí. Y es difícil bajar al sótano a conectarnos con esas cosas que no nos gustan, con esas cosas que son difíciles de aceptar y de verlos de nosotros mismos. A veces tenemos que enfrentarnos con situaciones donde nos tenemos que dar cuenta que estuvimos un montón de tiempo haciendo cosas que no eran cosas que queríamos hacer nosotros, o a veces aceptar que lastimamos a otros sin quererlo, o que nos lastimamos a nosotros mismos también. Y aunque duela, aunque cueste, aunque incomode, hay que hacerlo. Hay que hacer una limpieza cada tanto, ¿no? Meterse ahí a desempolvarlo y bajar al sótano y ver qué es lo que nos trae, porque cuando nos conectamos con nuestras sombras, por más allá de que sea algo incómodo, siempre salimos fortalecidos, siempre algo vamos a aprender. Entonces, si te da miedo la oscuridad, prende una luz, pero métete ahí. Trabajo continuo. Esto no es un checklist o es un trabajo que tiene una fecha de fin y que se termina acá. Esto es un trabajo de estar continuamente elaborándolo y las cosas que podemos aprender hoy, mañana vamos a tener que enfrentarnos con alguna otra situación que vamos a tener que seguir aprendiendo y vamos a tener que seguir cambiando. Porque además me doy cuenta que sirve. Me doy cuenta de que trabajar en mi interior y empezar a escucharme y empezar a cambiar hace que mi entorno y mi contexto vaya cambiando y se adapte a la situación en la que estoy yo. Además, porque hay una cuestión energética en el medio, ¿no? Cuando yo estoy cambiando y estoy vibrando y estoy llevando mi energía hacia otro lado y no vibrando en enojo
o en miedo y empiezo a estar más conectada con el amor y con la gratitud y demás, toda la energía se va atrayendo. El último punto, no puedes hacerlo sola o solo. Por mucho tiempo creí que yo podía hacerlo sola, que no necesitaba a nadie, que bueno, no, yo, la Belén superpoderosa va a poder hacerlo, va a poder enfrentar, va a poder entender y yo sola puedo. Y a veces no podés vos sola. Y no significa que no poder hacerlo sola es algo de debilidad no, es simplemente que a veces necesitamos al otro para que el otro nos diga cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Porque si no es como que estamos muy ensimismados y a veces nuestro ego también puede jugarnos una mala pasada en hacernos creer algo que no es tan así, solamente para evitar meterme en la sombra y darme cuenta de algo que tengo que darme cuenta. Entonces, estar apoyado con un otro, hablar con un otro, siempre ayuda y siempre es importante. En mi caso, a mí me ayudó mucho las terapeutas y mis amigas y gente con la que me voy encontrando por la vida y voy contándoles mi situación. Pero hay mucha gente que quizás, que es tu caso quizás, que no puedes ir a un terapeuta y está todo bien, pero puedes hablar con alguien. Para mí el hablar con alguien de la situación que te esté pasando es súper importante. Bueno, espero que te haya gustado este video diferente, donde quería contarte un poco de mis reflexiones de todo este tiempo y de todas las cosas que vine aprendiendo. Si te gustó, si te sentiste reflejado o reflejada, si te pasó algo parecido y me querés dejar algún comentario, déjamelo. La idea es poder mostrarte un poquito de lo que fui aprendiendo de mí misma. Quizás te ayuda, quizás te sirve a poner en palabras cosas que te estén pasando. Recordá que me puedes seguir en Instagram como @casavanilla.yoga y tenemos una comunidad en Telegram donde vamos compartiendo rituales, clases, meditaciones, estamos haciendo de todo. Muchas gracias por seguir viendo este video y nos vemos en la próxima. Chao.